Hola, soy Julieta Espinosa y les doy la bienvenida a Serendipia Podcast, este espacio de periodismo científico en el que platicaremos con el doctor Elhadi Yahia Kassouz, destacado investigador que nos adentrará en el tema de importancia global de la seguridad alimentaria. El doctor Elhadi Yahia Kassouz es una figura distinguida en la agronomía y en la ciencia de las plantas a nivel internacional, que actualmente está adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Su sólida formación científica incluye un doctorado por la Universidad de Cornell y una maestría por la Universidad de California Davis, lo que cimenta una trayectoria de más de 30 años dedicados a la investigación y el desarrollo. Especialista en fisiología post-cosecha y bioquímica de productos hortifrutícolas, su labor científica se centra en la identificación y caracterización de fitoquímicos, así como en su impacto directo en la nutrición y la salud humana. La magnitud de su contribución es notable. Cuenta con más de 228 publicaciones científicas y cerca de 13,000 citas, indicadores que le otorgan un índice de 53 y lo posicionan en el lugar 16 del ranking nacional de científicos en su disciplina, según Research.com. Distinguido como investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, el Dr. Yahia Kassouz ha liderado la edición de obras fundamentales para editoriales de prestigio global, tales como Elsevier y Wiley Blackwell. Su influencia trasciende la academia al integrarse en el Consejo Científico de la Organización Mundial de Logística de Alimentos y colaborar con diversos grupos de investigación alrededor del mundo. Su trabajo no solo enriquece el conocimiento botánico, sino que resulta fundamental para abordar los retos contemporáneos de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Doctor Elhadi, pues le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Para Serendipia es un honor contar con su presencia y sobre todo para hablar de un tema tan relevante a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, que es la seguridad alimentaria. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme y le felicito mucho con este proyecto tan importante, tan bonito. Nos toca hablar sobre seguridad alimentaria. Es un tema verdaderamente complejo a nivel micro, a nivel aquí local, a nivel nacional, a nivel global. Siempre ha sido un tema muy importante y a la vez también muy problemático en todo el mundo. Hacia algunas décadas, saliendo de las importantes guerras, la seguridad alimentaria ha sido gravísimo hasta los años, yo pienso hasta los años como 40, 50, hasta 60. Se mejoró un poco gracias a lo que en aquel entonces llamaban la Revolución Verde, pero lamentablemente como que se está volviendo otra vez a empeorar. En realidad nunca se resolvió en ningún momento en la historia el problema de la falta de alimentación, que la llamamos o nos acostumbramos de llamar como la falta de la seguridad alimentaria. Nunca en realidad se resolvió, pero seguimos mal en algunos lugares, en algunos sitios del mundo, igual que en los años 40, 50, 60, en aquellas temporadas de hambrientas, en donde gente muriendo de hambre. Lamentablemente todavía para vergüenza de todo el mundo, para vergüenza de nosotros, todavía hay gente que están muriendo de hambre, muriendo porque no tienen nada de comer, incluso en México también, incluso en Querétaro también. Todos debemos de pensar en eso y todos debemos de ocuparnos y preocuparnos de estos. En el mundo se dice, y estoy seguro que es muchísimo más, que hay no menos de 800 millones a 1,000 millones de personas que no tienen nada de comer, y estamos y vemos en las pantallas todos los días, gente que están muriendo de hambre y a veces intencionalmente en varios lugares
del mundo. Y de veras, el problema no está lejos de nosotros. Y es un problema que, como bien dice, no es lejano a nosotros, lo podemos ver ahora con los medios de comunicación, pues prácticamente lo que sucede en los países que bueno, tienen conflictos armados, aquellos que no tienen conflictos armados, pero que tienen situaciones políticas complejas, en nuestro propio país, que pues también tiene situaciones de marginación graves en algunas regiones, y que tenemos estos problemas. Pero ¿cuándo usted considera que empieza a ser un tema relevante de discusión la seguridad alimentaria en el mundo? Menciona ahora este periodo posguerras, en la Primera, Segunda Guerra Mundial. Es a partir de entonces que como humanidad volteamos a ver esta problemática. Antes no existía, o sí existía y no la veíamos. En realidad, pues siempre ha habido problemas de seguridad alimentaria, ¿ok? Y yo creo que nunca jamás pues terminó el problema de la seguridad alimentaria, ¿no? Nada más, a veces nos acordamos de este problema cuando hay algo masivo, ¿ok? Pero no vemos la inseguridad alimentaria a nivel diario, que no está lejos de nosotros. La realidad está aquí y está en cualquier lugar y está en las calles de los países más poderosos y más ricos del mundo. ¿Acuerdan? Todo el mundo va a acordar, ¿no?, de las calles de los países poderosos y los países ricos, la cantidad de gente que no tienen para comer, ¿no? Y entonces el problema no es nada más en zonas de guerras. Obviamente zonas de guerras pues se hace como que es mucho más en forma más masiva, pero en realidad la inseguridad de alimentos existe en todas las partes, en las partes pobres, en las partes no tan pobres y en las zonas y lugares muy ricos también. Hay mucha inseguridad alimentaria, y no es por falta de alimentos a nivel mundial. Producimos más alimentos de lo que se necesita de alimentar el doble de la población mundial. El doble de la población mundial. ¿Y el problema es la disponibilidad, entonces? Ahí va. Pues es el problema. El problema es... el problema está en el problema, ¿no? El problema es... Lo que pasa, hay muchas causas de este problema. Obviamente, entre ellos es la distribución, claro. Y la falta de distribución pues es debido también a muchas razones: la falta de tecnología, la falta de logística, pero a veces lamentablemente hasta hay razones intencionales de esta falta de distribución, ¿no? A lugares que están muy ricos, incluso de recursos de alimentación, pues algunos de ellos utilizan estos como armas, ¿no? Y como maneras de usar algún tipo de poder también. Bueno, esta es una. La otra es que a rato llegamos más adelante, es que hay otro grave problema, es que si producimos tanto alimentos, y repito, producimos muchísimo más de lo que necesitamos, probablemente hasta el doble de lo que necesitamos para los 8,000 millones de personas que estamos. Pero algunas de las prácticas que nosotros y cada uno de nosotros hace es parte del problema también, y ahorita llegamos allá. Pero ¿Cuál sería, doctor, una definición de seguridad alimentaria, pero en términos de un ideal? ¿Cuál sería una sociedad con una seguridad alimentaria garantizada? Ok. Bueno, en la definición de la seguridad alimentaria hay 4 componentes.
Pero para ponérselo en términos muy simples, ¿okay? Pues necesitamos tener el alimento, entonces la producción del alimento, tenemos que hacerlo llegar el alimento a donde debe de estar, ¿ok? Entonces la disponibilidad del alimento, entonces el alimento puede estar producido, pero no puede llegar, ¿ve? Puede llegar, pero no estará disponible para toda la gente, ¿no? Y pues la parte económica también, ¿no? Que sí, pues ahí está el alimento, pero si la gente no la pueden acceder a este alimento, pues no llega. Entonces no hay inseguridad alimentaria. Entonces, suficiente alimento que llega a la gente, ¿okay? Que está accesible, ¿okay? Dependiendo qué quiere decir accesible en cada lugar, que la gente pueden acceder, pueden tener este alimento en diferentes formas, incluyendo el poder adquisitivo, el poder económico también, ¿ok? Y algunas de estas cosas pues fallan, ¿no? Claro. A veces, no a veces, sí, sí tenemos el suficiente alimento, pero no llega, o cuando llega no sea accesible a todos. Cuando el kilo de tomate hace poquito que estaba costando 100 pesos, pues ahí está, toneladas de tomate, pero ¿cuántas personas pueden? Supongo que hay algunas que no pueden pagar 100 pesos para un kilo de tomate. Cosas de este tipo, ¿no? Y ahí, ejemplos como este, pues son muchos. La otra cosa es que, pues, cada vez menos hay mucho menos interés en las políticas, ¿no? Mucho menos interés en el agro. Hace siglos atrás, incluso hace décadas atrás, pues gran parte del mundo era agrícola, yo creo que hasta medianos del siglo pasado por lo menos, pero después surgieron otros intereses, ¿no? Estoy seguro que hace algunas décadas, pocas décadas atrás, aquí donde estamos sentados, y yo sé que claro, de donde vivo eran campos de ejidales, ¿no? De cultivo. De cultivo, ¿no? Pero ahora pues hay otros problemas. Creció muchísimo la población mundial, pero además de crecer mucho la población mundial, creció muchísimo en todo el mundo, pobre, mediano y rico, la urbanización del mundo. Entonces surgieron estos centros urbanos, en donde pues surgen en sitios donde eran sitios de cultivo. Entonces no es nada más el problema, ya desplazaron estos sitios de cultivo, sino que estos centros urbanos, lo que nos está pasando aquí en Querétaro, por ejemplo, en los últimos 30 años, estos centros urbanos pues necesitan traer alimentos de otras partes, ¿no? Con todas las dificultades de traerlos. Muchos de ellos se tienen que importar, ¿no? Imagínense, ¿verdad? México, el segundo importador más grande de maíz. Entonces, probablemente algo tiene que ver con esto, y es una tendencia mundial, ¿ok? Yo cuando me di cuenta cuando nací, no hace muchos años atrás, el mundo tenía menos de 3,000 millones de personas. Y ahora somos más de 8,000 millones de personas en un periodo históricamente nada. Imagínense, entonces 3 veces de población. Entonces, imagínense lo que va a pasar en las próximas décadas, no siglos, ¿no?
Y esta disparidad de la que nos hablan, yo pienso ahora mismo, tengo en la mente estos anuncios que vemos en redes sociales de UNICEF, donde justamente hablan de los 1.000 millones de personas que sufren de hambre en el planeta y que nos piden que demos una aportación económica para dar estos sobres de ayuda alimentaria, ¿no? Los sobres de esta pasta nutritiva que se les da a los niños. Esto tiene que ver con lo que acaba de mencionar. Se urbanizó tantas las poblaciones alrededor del mundo que es posible que nosotros aquí en nuestro México podamos abrir el refrigerador y encontrar una variedad de alimentos impresionante y etiquetados y empaquetados, pero que nos atravesamos un océano y hay personas que en realidad no tienen nada que comer. Exacto. Pues sí, esta es una realidad, Esta es una realidad. Por eso tenemos un exceso de alimentación, pero este exceso de alimentación no está llegando a gran parte de la población. De veras, no tiene que ir hacia muy lejos. Aquí en Querétaro podamos ver todos estos ejemplos. Aquí en las colonias, incluso en las colonias del municipio de Querétaro, y no tiene que ir fuera del municipio de Querétaro hacia las sierras. Y así tenemos este problema. Entonces, no hay que pensar lejos, ¿ok? Este problema del aumento en la población tan drástico, y el aumento también drástico de la urbanización, ¿okay? No solamente puso muchísima presión en el sistema de producción de alimentos, pero también ha cambiado el sistema dietético de la gente. Sí. Y usted es muy joven, pero estoy seguro que ya ha experimentado, ha visto cómo ha cambiado todo el sistema de la alimentación, todo el sistema dietética, ¿no? Lo que se comía antes, ahora hay muy poco, por ejemplo, incluso en México y muchas partes, y incluso no es nada nuevo, ya tiene algunas décadas, mucho menos concentración, la que siempre en toda la historia la llamamos los alimentos básicos, que son prácticamente son los granos, el maíz en México, el trigo en otras partes, el arroz en otras partes, etcétera, etcétera. Ahora hay por ejemplo, en México, para tomarle un ejemplo, que es igual en otras partes, el alimento básico, que es el maíz, ya no tiene gran importancia de producir en México como se hacía antes. Y ahora imagínense que México, siendo el segundo importador de maíz, ¿te puede imaginar? No sé si la gente sabe esto. Cuando esta es la casa del maíz, es el centro del maíz, y estoy hablando del maíz nada más como un ejemplo. Es lo mismo pasa en otras partes. La gente ahora consume otras cosas. Cosas que hace poquititos años que no se han sabido no existían, ¿no? Básicamente. Ahora México, en lugar de producir maíz y otros granos, somos los más grandes exportadores de berries. Este tiene un efecto en la seguridad alimentaria. Entonces, bueno, la mejor, tal vez, qué bueno que hay una capacidad de poder importar tanto maíz, no sé hasta cuándo. Se estima que en pocos años México exportará el 80% del maíz. Del granos. El 80% creo que 2050, 80% del granos requeridos. Obviamente el maíz es el más importante de ellos, ¿no? Pues yo no sé si habrá la capacidad de poder
importarlos, o si no, entonces qué efecto tendrá esto en la seguridad alimentaria, y porque ya pues exportando berries y exportando tantos, pues somos el mayor exportador de aguacate, el mayor exportador de mango y el mayor exportador creo que de tomate, etcétera, mayor exportador de berries sin ninguna competencia, ¿okay? Pues tiene algunos efectos, claro que es bueno claro, con la economía, ¿no? Pero para la divisa es muy, muy importante, pero no sé qué tantos efectos, sobre todo negativos, en la seguridad alimentaria. Porque mucho de esto estamos cultivando sobre zonas que producían otras cosas importantes y sobre también zonas que, como el caso del aguacate, en donde había muchas zonas forestales, bosques, etcétera, bosques y zonas forestales, ¿no? Y estamos produciendo a costo de muchas cosas, muchos recursos que estamos en muchas formas, como a ver si tenemos tiempo, les muestro que estamos desperdiciando recursos como tierra, ya no hay casi tierra adecuada para producir, ¿okay? Tenemos graves problemas de agua y estamos desperdiciando muchísimo agua en todo el mundo, pero en gran parte de México y esta zona nuestra, pues creo que es adecuado decir que es grave, y varios otros recursos, no sé, energía. Incluso hasta culturales. Ahora que menciona el tema del maíz, pues también hemos visto cómo la pérdida de biodiversidad es una constante, y creo que los maíces criollos son el mejor ejemplo. Y en este sentido debemos de entender la seguridad alimentaria como algo multidisciplinario, es decir, acaba de hablar de edafología, la degradación de los suelos. En el caso del agua, pues nuestros mantos acuíferos se ven afectados. También esta parte cultural que hago yo mención, comunidades que tenían como parte de su cultura el consumo de ciertos alimentos, también la adopción de dietas que no son propias de la mexicana. Hace poco comentábamos acerca de la dieta de la milpa, ¿no? Que bueno, era nuestra dieta y ahora ha sido desplazada por otras dietas que no nos pertenecen y que tampoco son nativas de nuestros cultivos, de nuestra manera de vivir. Creo que este enfoque debemos de tomarlo en consideración como ciudadanos, que afecta a todo, no solo a la economía, ¿no? O la facilidad y el egoísmo humano de decir, bueno, yo abro el refri y ahí hay comida, como y me olvido del resto, ¿no? Sí. Ahora, de un lado. De otro lado, entonces, por un lado, causas que presionan mucho sobre el problema de la inseguridad alimentaria, ¿okay? Pero es impresionante de que no sé si quién está pensando en eso, pero esta inseguridad alimentaria y todos estos cambios, y sobre todo los cambios dietéticos, nos está llevando a otro problema de inseguridad alimentaria que tiene que ver con el exceso de alimentos, ¿okay? Y la dieta diferente a las dietas que se nos acostumbramos por siglos y a través de la historia, con otro tipo de dietas que nos está causando muchísimos problemas, ¿okay? Muy obvio que ha habido un cambio dietético entre la gente, ¿vale? Ya no es nada más tortillas y frijoles y estas cosas tan ricas, ¿okay? Para empezar,
en un problema global o una tendencia global, no sé si la gente quiere aceptarla como un problema, que hay un incremento inmenso en el consumo de carnes. Y productos cárnicos. La estadística está obvia, en donde en todas partes del mundo ha aumentado mucho el consumo de carnes. Y carnes, además, pues que yo no estoy vegetariano, sí como carne, pero sí sabemos que puede llegar a causar algunos problemas de salud. Hay otras tendencias nuevas de cambio de dietéticos, ¿no? Que hay un aumento, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con cosas que tienen que ver con azúcar. Y todos estos estamos viendo que en una manera directa o indirecta nos está causando gravísimos problemas de salud, Y yo no quiero asociar ahorita, no es el momento de asociar qué con qué, pero tenemos un gravísimo problema de salud como diabetes, problemas cardiovasculares, diferentes problemas de cáncer, obesidad, que causa otras diferentes cosas. Yo sé que las causas son muy diversas. La dieta tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y el cambio de dieta, obviamente el cambio de estilo de vida, etcétera, etcétera. Pero la dieta es parte de este problema y tiene que ver con el cambio, tiene que ver con todos estos cambios que mencionamos, con pues el incremento de la población, la urbanización, la vida en zonas urbanas es muy diferente en la vida en zonas rurales, etcétera. Las necesidades en las zonas urbanas es totalmente distintas. E incluso disponibilidad, ¿no? Ahora traigo a la mente también las personas que viven en zonas rurales, pues incluso tienen que tener un gasto energético mayor para conseguir alimento que los que vivimos en zonas urbanas donde está disponible las 24 horas del día y sin ningún esfuerzo. Usted hacía mención de el consumo de carne. Bueno, todavía hace algunas décadas en nuestro país pues tenían las personas un espacio con animales de granja y pues mínimo costaba trabajo matar a la gallina o al pollo, ¿no? Exacto. Ahora no. Sí. Ahora vamos al supermercado y ya está. Ya está lista. Exacto. Déjame nada más enseñar, decirle un simple ejemplo, con todos de lo que venimos diciendo y que es muy obvio, Somos mucho más miles de millones que antes, la gran mayoría estamos viviendo en zonas muy intensas, urbanas, entonces hay mucho menos tierra de cultivo, hay mucho menos recursos para producir alimentos y hay mucho menos apoyo al agro. Este no es nada más en México, es muy obvio en México, pero también en muchas partes también. Todo el mundo quiere meterse en cosas de economía que exporta y produce cosas que el agro ya no es negocio, no es el gran negocio que era antes. Pero nada más darle un simple ejemplo de esto, cambio dietético. Y el cambio dietético es muy obvio, muy obvio, ¿no? Y dijimos que uno de los cambios dietéticos se incrementó mucho en diferentes partes del mundo, incluyendo en México el consumo de carne. Una hectárea en promedio, sobre todo si hablamos de carne de res, alimenta de 1 a 2 personas por hectárea, cada hectárea. Cuando en cosas vegetales puede alimentar hasta 25 a 30 personas por hectáreas. Si estamos hablando de granos, de cosas de papas, etcétera. Entonces, piénsalo en este sentido, Estos cambios
con estas restricciones y dificultades de disminución de los recursos para producir alimentos, entonces te agrava mucho más el problema. ¿Okay? Entonces, con todos estos limitaciones y con todas las manipulaciones de comerciales, ¿no? Se nota aquí también y en muchas partes que ha aumentado mucho el precio de la alimentación, ¿okay? Y de los alimentos. ¿Okay? Se nota mucho, a lo mejor no se nota para algún nivel de clase media o arriba, pero en realidad es muy serio para las clases de abajo, ¿no? Yo creo que sí se siente en la clase media también, ¿okay? Pero sí es muy serio en todavía las otras clases que todavía tenemos varios de estos. Y además de que es problemático desde el punto de vista de seguridad alimentaria, alimentación, salud, etcétera, etcétera, pues puede llegar a causar problemas sociales también. La gente que no tiene ni siquiera para comprar su comida, pues ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer algo, ¿no? Para vivir. Para sobrevivir, ¿no? Tal vez es muy indirecto, yo no soy el experto de hablar sobre esto, pero estoy seguro, yo creo que son cosas muy, muy, muy lógicas. Sabemos que aquí, cerca de nosotros, rodeándonos, hay gente de ese tipo. Hay gente que no tiene para comprar su alimentación. Ustedes deben de saber, yo conozco gente que gana 300 pesos al día. Claro. Y que es contradictorio también la manera en la que juzgamos. Refiero a que por un lado nos hemos vuelto muy consumistas de productos ultraprocesados, de productos que ya están empaquetados, que se ven en el supermercado, contra aquellos que tienen un grado de marginación alta, que padecen de hambre, y al momento de juzgarlos, entonces sí hacemos nutritivos los cereales, por ejemplo, y decimos hay que donar arroz, hay que donar frijoles, hay que donar, pero no es la alimentación que nosotros tenemos. Y es esta cuestión ilógica, porque bien lo menciona ahora, ¿no? Los que tenemos un exceso de alimentos a disposición no comemos adecuadamente. Y cuando volteamos a ver, si es que volteamos a ver a aquellas personas que no tienen una seguridad alimentaria, ahí sí aplicamos lo que sabemos en cuanto a nutrición, ¿no? Y empezamos a voltear a ver otras regiones, ahí sí, porque tampoco vemos lo local, ¿no? Nos vamos a otro lado del mundo y empezamos a querer arreglar las cosas con productos que nosotros no consumimos en nuestra dieta. Sí, yo creo que no estamos viendo cerquitita, no estamos viendo adentro de dónde estamos. De dónde estamos, ¿eh? Y incluso cuando pensamos que falta el problema de seguridad alimentaria, estamos pensando en Gaza, en Sudán, y etcétera. Y en realidad aquí sí hay gente que tiene muchos problemas de seguridad alimentaria, ¿no? Menciono de que ahí la verdad veo, a donde vivo, pues viene gente a trabajar y ganan 300, 400 pesos. Ahora que vengo hasta ayer estuve en un lugar, no sé si este es un chiste, en realidad es verdad, que allá hay un lugar allá que te vende un taquito en 300 pesos. Entonces, pues sí. Imagínase que uno de estas personas, obviamente pues aquí es a lo mejor la gente ni siquiera lo crean que hay lugares en donde el taco cuesta 300 pesos. 300 pesos. Sí, o más. Entonces, imagínese que alguien trabaja 8 horas para ir a comprar un taco. Pues no es de este taco. Y de manera personal, ¿no? Sin la familia. Sí. Y en este sentido, doctor, para ir cerrando un poco, ¿podemos hacer algo? Sí, exactamente. Tenemos que hacer algo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Siempre, históricamente,
la manera de o la estrategia o las estrategias para resolver nunca se resolvió, o para por lo menos mejorar el problema de la inseguridad alimentaria, es producirnos más. Tenemos que producir más, ¿okay? Ya no hay manera de producir más, ¿okay? Para llegar a alimentar estos 8,000 millones de personas, tenemos que aumentar 100% de la producción de alimentos en los países en vía de desarrollo y 70% de producción de alimentos en los países desarrollados. Imposible. Totalmente imposible. No hay suficiente tierra, no hay suficiente agua, no hay suficiente, ni siquiera hay gente en algunos países para trabajar en el agro. En México, en algunos lugares en México también se está surgiendo este problema. Y los jóvenes ya no trabajan en el agro, ¿no? Y en otros países están peor, ¿no? Entonces, y necesitamos para lograr eso, para lograr producir el 100%, imagínense, necesitamos utilizar 3 veces la cantidad de agua que estamos utilizando ahorita. Pues no. Totalmente imposible. ¿Okay? Si ahorita tenemos problemas de agua, claro. De agua, que no tenemos agua para beber, ¿okay? Toda el agua va a ir a los centros de datos o no sé cómo, o algunos otros usos. Imagínase si duplicamos. Tenemos que triplicarlo para llegar a producir esta cantidad de alimentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo, aunque pues existe otro problema, pues. Todos los sectores tienen que contribuir en eso. Obviamente el gobierno es muy importante, todos los sectores, incluyendo el sector académico, hay muy poco apoyo para el agro. Desde el sector oficial, hay muy poca investigación en los últimos años en el agro y sobre todo en problemas reales como estas. Hay muy poca investigación multidisciplinaria para cada uno de nosotros está trabajando en cosititas, ¿no? Como usted sabe, ¿no? Pero no contamos para tratar de resolver algo de este problema como la seguridad alimentaria, que necesita muchas disciplinas trabajando juntos. Claro, la ciencia, la tecnología, las áreas sociales, todas las áreas juntas. ¿Okay? Y además tenemos un problema muchísimo más grave, si usted cree que ya hablamos de lo muy grave, ¿okay? Entonces estamos produciendo más de lo que necesitamos, ¿okay? Y esto es lo que estamos produciendo, que es más de lo que necesitamos, no está llegando a mucha gente y deja por lo menos 1,000 millones de personas sin alimentos, ¿okay? que no están alimentando. ¿Okay? Y supone que algunos dicen que hay que incrementar la alimentación y en realidad se ve imposible. Es totalmente imposible. No es la manera de hacerlo, ni es la manera de pensarlo. Obviamente siempre va a haber formas y intentos de aumentar la producción en forma sostenible y hay que buscarle como la forma sostenible de hacerlo, pero la forma tradicional no se funciona. ¿Okay? Ahora, además de todo eso, de los alimentos que estamos produciendo, tiramos a la basura, y no nada más desperdiciamos, tiramos a la basura cerca del 40% de lo que producimos. ¿Okay? 1,300 millones de toneladas de alimentos que estamos desperdiciando. ¿Okay?
Imagínase la cantidad de personas que alimentan estas cantidades de alimentos. Imagínase cuando empezamos a producir, iniciamos la producción sabiendo que 40% de los alimentos se va a echar a la basura. Y esto no nada más el gravísimo problema de tirar alimentos, sino que desperdiciar tanta tierra que usamos para ¿Sabes cuánta tierra? ¿Sabes cuánta tierra en el mundo? La superficie de México. Que cada año tiramos a la basura la superficie de México. 198 millones de hectáreas. Entonces es un problema de redistribución, increíble. De políticas públicas que hagan las cosas diferente. Sí. Entonces, perdimos tanto y tanto y tanto de alimentación, cuando el mundo está muriendo de hambre. Y el valor de estos alimentos que estamos perdiendo es más de $2 trillones. Perdimos, imagínase, pues perdimos tantos recursos que se utilizaron para producir, porque no solamente se desperdicia cuando se produce, en todo el camino, hasta que cuando llega a la casa también perdimos una cantidad muy grande allá. Entonces perdimos muchos otros tipos de recursos, energía, agua, mano de obra, químicos utilizados, etcétera, etcétera, etcétera. Enorme cantidad de cosas, variedad y cantidad de cosas, y es una de las fuentes más importantes de la contaminación. Toda esta contaminación que estamos sufriendo, gran cantidad de esta contaminación es debido de la enorme cantidad de desperdicio de estos alimentos. Entonces, le doy un ejemplo. En Estados Unidos, donde hay estadística, lamentablemente, México desperdicia más de 20 millones de toneladas de alimentos al año. Más de 20 millones de toneladas. La que ustedes pueden hacer una visita, por ejemplo, a la central de abasto o a cualquiera de los supermercados, etcétera, etcétera, y vean la cantidad que tiran, que no saben hacer con todos esos alimentos que no se venden. Sí. Entonces, no nada más cantidades que están tiradas, sino que contaminación, pero además también cuesta mucho para resolver este problema de deshacer de estas cantidades, porque gran parte de la basura que se coleccionan en realidad son alimentos o cosas que tienen que ver con alimentos. Vaya a ver el bote de basura y ver son residuos orgánicos, ¿no? Plástico, estas cantidades de plástico, por ejemplo, que tienen mucho que ver con los alimentos, que agrega muchísimo los empaques, ¿no? a la contaminación en el mundo, que es la más grave en toda la historia de la humanidad. Le doy un ejemplo en Estados Unidos, que también el problema no es nada más de pobres y ricos. Todo el mundo está desperdiciando. A veces algunos países están, dijimos, perdiendo y desperdiciando. Perdiendo cuando no producen, pero no saben hacer con lo que producen. Y nosotros en México y en muchos otros países en vía de desarrollo tenemos este problema. No tenemos la estructura y la tecnología y la logística suficiente para saber qué hacer con este alimento y termina perdido o desperdiciado. Lo disponemos en basurero, ¿no? Prácticamente. Y la otra parte es que es lo que le llamamos las pérdidas, los alimentos perdidos. Pero el desperdicio es cuando está el alimento en el mercado en perfecto estado, pero se desperdicia. ¿Qué tantas cantidades se desperdician en las casas,
¿Qué tantas cantidades se desperdicia en los restaurantes? Cadenas de restaurantes, ¿no? Especialmente en los buffets, este concepto de buffet que no tiene muchísimos años inventado, entonces en donde se termina desperdiciando los hoteles, las fiestas, etcétera, etcétera. Son cantidades enormes, verdaderamente enormes. Si vea la estadística, es triste de saberlo. En Estados Unidos, ellos también desperdician el 40% de su alimentación. Se calculó si nada más salvan nada más el 15%, ¿no? De ese 40%. De esta cantidad de alimentos que desperdician, esta cantidad puede alimentar 25 millones de personas. ¡Wow! Y ustedes y todo el mundo sabe la cantidad de gente con hambre en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchísima gente con hambre. ¿Okay? Estados Unidos gastan cerca de $1,000 millones para el problema del desperdicio de alimentos, el basurero, mejor dicho, de los alimentos. Cerca de $1,000 millones. Más de $800 millones. ¿Okay? Imagínense lo que puede hacer con cerca de $1,000 millones en cosas, no sé, para estas gentes que no tienen nada que comer en las calles de Los Ángeles y muchos. Y solo estamos hablando de, ahora menciona este 40% de desperdicio de alimentos en Estados Unidos y no nos metemos en otros rubros, ¿no? Que no tienen que ver con alimentación, pero que bueno, también se gastan millones de dólares cuando se podrían invertir en resolver este problema. Y bueno, doctor, la promesa está hecha de que lo vamos a volver a invitar. Tenemos muchos temas de que hablar. Nada más déjame agregar una sola cosa, porque pues el problema tiene solución, pero la gente no sabe de la existencia del problema para empezar. Es conciencia, ¿no? Es conciencia, ¿ok? Muchas organizaciones están hablando de eso de hace muchos años. Desde aquellos problemas de Biafra, seguramente han escuchado, y todos los problemas de la que está corriendo ahora en Gaza, o la que está pero siempre es muy lejano, ¿no? Siempre es muy lejano. Y la gente no está y lejano, pero incluso tenemos problemas similares aquí cercanas, ¿no? Y no estamos tratando, yo no sé si es necesita mucho más saber de la existencia del problema, educar sobre el problema, ¿ok? Y hay soluciones, ¿ok? Por ejemplo, nada más déjame dejar una sola cosa, ¿ok? Porque lamentable que ni siquiera estamos enterados de algunas cosas, algunos intentos de resolver este problema y nadie se da cuenta. ¿Okay? Por ejemplo, la ONU, entre muchas otras organizaciones, han trabajado mucho para establecer programas para disminuir ese problema. ¿Okay? Cada vez en cuando, desde los años 60, la ONU establece un programa en donde todos los países de los miembros de la ONU firman para disminuir después de cuántos años el 50%, por ejemplo, de este gravísimo problema del desperdicio de alimentos. ¿Okay? Y nadie nadie se acota. Hoy en día, ¿okay? Por ejemplo, no sé si han escuchado de un programa muy importante anterior al programa que está actual que tiene la ONU. Es un programa que se llama Reto Hambre Cero. Es imposible. Alguien que quería llegar a reducir a nada. A reducirla a nada, nunca se logró. ¿Okay? Ahora, hay, no sé si tal vez algunos problemas, algunas gentes, espero que han escuchado de que desde 2015 la ONU estableció un plan de 2015 a 2030, ¿okay?
se llaman los Objetivos Globales para el Desarrollo Sostenible. Las ODS. Las ODS. Ajá. Bueno, yo sé que algunas personas han escuchado de eso. Los países miembros de la ONU firmaron en 2015 para que en 2030 logran estos objetivos. Yo nunca he visto absolutamente ni una sola actividad en el país que está tratando de lograr algo, lo que sea, de estos 17 objetivos. Uno de ellos, el objetivo 12, tiene que ver con este problema de alimentación, hambre, producción de alimentos, reducción de desperdicio, etcétera, etcétera. Y todo supone que empezó en 2015, en donde 192 países, incluyendo México, firmaron que iban a lograr para 2030, entre tantas cosas, en este caso, en el objetivo 12, disminuir el desperdicio y las pérdidas 50%. Entonces, nunca hemos escuchado de nada de actividades, nada de planes, nada de intentos ni siquiera de decirle a la gente de la existencia del problema, educarlas de cómo tratar de disminuirla, ningún tipo de programa. Yo nunca he escuchado. Y yo espero que soy el único que nunca he escuchado, nunca he visto de eso, y yo pensé, estando yo tratando de ser interesado en eso, nunca he escuchado de eso. Este programa termina en 2030, en 2 años y 3 años, no sé qué, 2 años, 3 años y 4 medio. Años, 3 años y medio. Empezó 2015. ¿Qué se ha logrado por ejemplo, en México? En algunos países han estado haciendo algunas cositas, pero en realidad no sé si el problema es tan complicado, necesita mucha gente trabajando juntos, o cuál es el problema, pero la seguridad alimentaria sigue siendo no igual, sino peor, lamentablemente. Y como bien lo mencionaba antes de la entrevista, es, yo creo, el principal problema que enfrentamos como humanidad. Claro, sí podamos sobrevivir sin computadoras y sin luz y sin celulares y sin bombas nucleares y sin todo, pero el mundo nunca va a sobrevivir sin alimentación. Entonces la seguridad alimentaria es la más importante pero pues parece que muchos no la consideran así, ¿sí? No, doctor, pues el mensaje creo que es muy claro. Creo que debemos de tomar conciencia, conocimiento al respecto, de qué se trata, qué podemos hacer nosotros desde nuestras casas, desde nuestras propias costumbres, de las acciones que realizamos y no cegarnos ante lo evidente. Yo creo que falta mucha educación de eso. Y esto, no hacerlo visible, no tratar de ocultar estas realidades, sino al contrario, enfrentarlas y, como bien lo mencionó, esto es multidisciplinar. Sí. Cada quien desde su lugar hacer algo. Es muy fácil trabajar y hablar sobre fitoquímicos. Pero esto Este es claro, muy, muy, muy complicado. Complejo. Y la verdad triste, ¿no? Claro. Y uno solo no puede hacer gran cosa en eso, ¿no? Tiene que juntar muchos esfuerzos de muchas disciplinas juntas, ¿no? Pero yo veo que lo más importante en todo esto, para empezar, es la educación. Y ojalá estoy seguro que organización como ustedes van a poder hacerlo mucho mejor que otros. No, doctor, pues le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros y lo esperamos en próximas emisiones. A la orden. Gracias. Terminamos esta interesante conversación. Les invito a navegar por nuestro sitio de periodismo científico www.revistaserendipia.com y a visitar nuestras cuentas en Facebook e Instagram.
La dirección técnica estuvo a cargo de Jorge Alcántara y la coordinación editorial de su servidora Julieta Espinosa. Les agradezco su preferencia y les invito a encontrar en el conocimiento el sustento de sus decisiones.